Toda la semana siempre hay algo, ¿no? Siempre pasa algo. En el transcurso del fin de semana, y esto ya viene desde unos días atrás, se viene hablando, si bien es cierto, con poca información, pero ya estalló otro escándalo interno dentro del gobierno que promete ribetes y promete varios capítulos en la semana, por lo menos. Porque es la interna misma del Triángulo de Hierro, del denominado Triángulo de Hierro. Bueno, ustedes se acuerdan que siempre, o por lo menos durante mucho tiempo, se ha hablado del Triángulo de Hierro en el gobierno, era conformada por Karina Milei, Javier Milei y Santiago Caputo. Bueno, ese Triángulo de Hierro, que después se suma para hacer un cuadrado de hierro, sobre todo por cómo defiende el presidente a su jefe de gabinete, bueno, lo podríamos incorporar tranquilamente y dejar de ser un triángulo de hierro, parecía ser un cuadrado de hierro, que de alguna manera se abroquelaba entre los cuatro y después terminó entre los cuatro defendiendo y cubriendo a un hombre sospechado por enriquecimiento ilícito que tiene varias denuncias y creo que está condenado en ese sentido, por lo menos socialmente está condenado y políticamente. Es un hombre liquidado políticamente y socialmente. No creo que pueda andar en cualquier parte caminando él y su esposa sin que tenga las consecuencias del repudio social. Y políticamente ni hablar, todo el caudal político había sido no hace mucho primer lugar, había ganado prácticamente las elecciones en Ciudad Autónoma y se perfilaba, de no ser por su ambición, se perfilaba a ser, ¿por qué no?, el hombre que podría regir los destinos y pelearle palmo a palmo la intendencia a la Ciudad Autónoma. Pelearle al Macri negro, como le dicen, ¿no? Porque en la familia dicen Macri negro, dicen a Jorge Macri. Después me voy a detener un poquito en eso, también es Jorge Macri. Y su aspiración, su proyección a hacer lo que descubrió siendo integrante de este gobierno, lo llevó a dejar eso que electoralmente lo ubicaba en una posición política muy buena y expectante, sobre todo para las próximas elecciones, sobre todo en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, pero su ambición por el dinero da la sensación que fue más fuerte que su ambición política. Eso me lleva a pensar en que ingresó a esto por una cuestión económica, no por una cuestión política, porque algunos ingresan a la política por la política misma, porque son animales políticos, porque quieren ser políticos. Y a veces tragan sapos más grandes que un auto con tal de llegar a ese lugar dentro de la política. Pasa eso, es muy lógico y es habitual. Ahora, en el caso de Adorni, evidentemente, el objetivo era económico y lo ha demostrado. Ha alcanzado su objetivo y estaba en pleno desarrollo cuando, bueno, una foto que apareció por ahí, después apareció un video y después aparecieron propiedades, y después aparecieron cuentas digitales y después aparecieron viajes de él y su esposa, es decir, una barbaridad que lo lleva hoy a ser el hombre que tiene más comprometida su cuestión legal de todo este gobierno. Y ahí capaz que pongo un poquito y abro un paréntesis porque el caso Libra entre Javier Milei y Karina Milei, bueno, también es una situación complicada y comprometida, a donde creo que también está Manuel Adorni. Digo, un poco situando por qué después se conformó ese cuadrado de hierro con la incorporación forzada porque había que defenderlo, a Manuel Adorni. Bien, hasta ahí era de esperar que alguien avance en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que ese cuadrado de hierro empezó a resquebrajarse precisamente por el último incorporado. Porque Karina Milei se dio cuenta de que Adorni estaba arrastrando la marca, se estaba llevando toda la Libertad Avanza por delante, a todo lo que es el proyecto político. De hecho, que no deja de caer en imagen el gobierno y más específicamente el presidente de la Nación. Pero eso no es únicamente Adorni. Después hay un montón de otros factores también que llevan eso. No es únicamente la culpa de Adorni. La culpa de Adorni será ahora, pero
las cuestiones económicas también han empujado bastante la figura para abajo de Javier Milei. El primer momento del resquebrajarse fue precisamente entre Karina Milei y Manuel Adorni. Ya hay frialdad, ya no es lo mismo que antes. Ya no es lo mismo que antes, no hay una defensa, ni digital, ni tampoco en el gobierno, tampoco en las reuniones, se nota, se ha evidenciado precisamente cuando están juntos. Y después vino la otra pata, o el otro elemento de este cuadrado, que era Martín Menem. Hasta aquí también muy cuestionado, también por un supuesto malos manejos y también claramente direccionado a algunos negocios, precisamente él aprovechando la figura que tiene como uno de los principales hombres del entorno precisamente de Karina Milei, que habría favorecido a la empresa de su hermano. Y después tratando de incorporarse ese cuadrado, no podía porque estaba un hombre muy importante para Javier Milei, que es Santiago Caputo, que terminó por derrumbarse ese cuadrado o ese intento de ser un pentágono de hierro con Martín Menem, que no pudo entrar en definitiva porque tenía una fuerte oposición de Santiago Caputo. Hoy Santiago Caputo está peleado con Karina Milei. Santiago Caputo está también peleado con Manuel Adorni. Acordémonos que Manuel Adorni en la primera entrevista que tuvo con Majul en aquel momento, insinuó que el video aparecido cuando él viajaba con su familia a Punta del Este estaba aportado por los propios, es decir, y apuntó obviamente a Santiago Caputo. Después resulta que, bueno, apareció una chica que es la que habría filmado, pero todavía no ha quedado en claro por qué se lo guardaron desde febrero hasta hace un mes para mostrarlo al video. Eso es otra cosa. Bueno, lo podía haber filmado esta chica que trabajaba ahí en el aeropuerto, pero nadie ha preguntado ni se sabe por qué ella lo guardó durante tanto tiempo o se lo dio a alguien y ese alguien lo guardó durante tanto tiempo para esperar el momento adecuado. Bueno, la cosa es que está quebrada la situación dentro mismo del gobierno. Han aparecido y se han desnudado cuentas propias de Martín Menem. De hecho, que prácticamente todo el fin de semana, en la mañana de hoy también se ha hablado del tema. Se han desnudado algunas cuentas ficticias, algunas cuentas adheridas precisamente y en algunos casos manejadas por el mismo Martín Menem, que apuntaban directamente a Santiago Caputo y también apuntó en algunas partes, en algunas críticas, a Javier Milei. Eso obviamente desató una interna tremenda porque, vayamos un poquito para atrás. Karina Milei mantiene un vínculo que algunos dicen que es afectivo, no sé, es de amistad o lo que sea, pero muchos se arriesgan a pensar que es afectivo con el tío de Martín Menem, con Lule Menem, y los Menem habían fagocitado prácticamente a Karina Milei, pero nadie se fagocita y no se da cuenta. Te das cuenta y después si quieres deja de ser fagocitado o avanzas en eso, ¿no? Bueno, la cosa es que llegaron a ser prácticamente una sola cosa. Eso molestó a Santiago Caputo porque había ganado espacio esa cantidad de gente con tanto poder, había ganado mucho espacio y Santiago Caputo también es un hombre que tiene y maneja mucho espacio político y mucha estructura política dentro del gabinete. Tiene nada más y nada menos que inteligencia. Y se ha dado el gusto de poner y sacar funcionarios y poner y sacar hasta jueces también. Ha propuesto jueces. Bueno, entonces ahora todos echan la culpa. Santiago Caputo podría haber generado con la capacidad técnica que tiene en materia de información, y no solo de información, sino también cómo manejar la información a través de redes, en forma digital. Podría haber, también está la posibilidad de que podría haber tenido mucha participación y podría haber elucubrado o generado o articulado todo esto que hoy se le endilga a Martín Menem, que ha empezado a aparecer por todos lados y a hablar con uno y que otro, tratando de sacarse de encima algo que digitalmente lo compromete un montón.
Entonces, esa interna muy fuerte dentro del gobierno, bueno, me hace pensar que evidentemente no es que están generando esto para que hablemos. Estoy contando lo que está pasando. Ahora, ¿es lo más importante que le está pasando a la Argentina? No. No. ¿Es la interna más fuerte que está teniendo el gobierno? Sí, pero no es lo más importante que le está pasando a la Argentina o de lo cual deberíamos ocuparnos todos. Porque, por ejemplo, esto hizo que no analicemos la motosierra 2 que está atravesando el gobierno. Porque las transferencias a las provincias cayeron 38,8%, las prestaciones al PAMI cayeron un 29,5%, todo esto es plata, Subsidios al transporte cayó el 29,4%, programas sociales cayó el 28,2%, hasta aquí no se había tocado, por ejemplo, lo que es la tarjeta alimentar. Sin embargo, en este nuevo recorte hay un recorte sobre la tarjeta alimentar. Es decir, la tarjeta alimentar que es vital para muchos sectores que en algunos casos tienen como único ingreso. No les importa en absoluto. Pensiones no contributivas cayó el 23,1%, transferencia a las universidades cayó el 7,9%, sin posibilidades de que pueda ver también los dineros que necesitan las universidades para poder trabajar. Hubo un recorte de 11.809 millones a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Comisión de Energía, 3.537 millones, menos. Pero sí, cuando fue, hace no mucho, se presentó como que había un convenio entre Argentina y la NASA, un poco más, no sé, para compartir un viaje a la Luna con el gobierno. Pero la Comisión de Energía, por ejemplo, se cae un 3.537 millones menos de presupuesto. La Comisión Nacional Aeroespacial, que está también vinculada con esto, le recortan 4.410 millones. Hace poco el último vuelo que salió, mejor dicho, el último envío al espacio que tuvo la NASA, viajó un nanosatélite argentino, todo con tecnología argentina, uno de los 300 proyectos, uno de los 10 proyectos que fueron aceptados por la NASA para llevar en ese viaje al espacio, desechando 270 y algo más. Estaba ahí, tecnología argentina. Sin embargo, la Comisión Nacional de Actividad Aeroespacial va a tener un recorte de 4.410 millones. Investigación y prevención del tratamiento del cáncer. 5.000 millones el recorte. Para prevenir, para prevención y tratamiento también, los tratamientos obviamente son carísimos. Es altísimo la cantidad de dinero que se necesita para eso. Y eso lleva a todo el país. Es decir que tampoco les importa que se muera gente. Si no reciben un tratamiento, si no reciben lo que necesita un enfermo de cáncer, primero en principal que aquellos que más o menos la pueden llevar a su estándar de vida, se les va a complicar. Y aquí puede haber muertes también. 5.000 millones recortan. Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica. Recortan un 20.000 millones de pesos. Al Malbrán le recortan 1.162 millones de pesos. Hace poquito, ¿saben qué hizo el Malbrán? Detectó la bacteria que hoy está preocupando prácticamente a la Organización Mundial de la Salud, que es cómo ha mutado el hantavirus. ¿Sabían? Les recortan 1.162 millones. Estamos a la buena de Dios. Fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud. Recortan 25.000 millones de pesos. Obras de seguridad en rutas nacionales. A lo que ya había recortado, que no mantenían nada, recortan ahora 19.308 millones. Relaciones con las provincias. Recortan 320
1.000 millones, 320.000 millones. Lo que corresponde enviarle a las provincias. Dividido, obviamente, ese dinero, ¿no? Políticas de hidrocarburos, 28.000 millones de recorte. La vez pasada tuvieron que cortar porque esto forma parte de las políticas de hidrocarburos. Cuando sugirieron o pidieron que por horas no se venda GNC, ¿se acuerdan? Para prevenir y para permitir que los hogares con baja temperatura puedan tener y puedan usar el gas para estar un poquito mejor. Y sin embargo, en vez de hacer obras, recortan. Políticas de hidrocarburos. ¿No hay más inversiones en Vaca Muerta por parte de la Argentina? YPF únicamente invertirá la parte privada y ahí habrá un desfasaje en la balanza que hay porque YPF forma parte del directorio, la parte privada y la parte estatal. No sé. El INTA recortan 5.000 millones. Secretaría de Industria y de Producción recortan 5.122 millones. Educar, 48.000 millones. Educar, Plan Nacional. AISA, 21.000 millones. Mirá, AISA, pero AISA, sí, ¿saben qué pasa? AISA hacía redes de agua y de desagües y de cloacas en los lugares donde el privado jamás va a invertir, a donde el Estado tiene que estar presente. Mientras, todos los demás están hablando de una pelea mediática digital como si sería lo más importante que pasa. Todos estos recortes es plata, es salud, es educación, es seguridad, es transporte, todo esto. Yo no sé qué van a hacer los que van a promocionar que este gobierno siga. No sé con qué armas van a hacer, porque con todo esto y con toda la realidad que está pasando, digo, no sé. Van a agudizar su ingenio, no sé. Serán genios de la política. Porque ¿cómo convences a la gente que hoy cada vez está sufriendo y está entendiendo más que estas políticas económicas o estas decisiones administrativas y de distribución o de falta de distribución no te llega, te perjudica, te golpea, no te deja progresar, no te deja generar salud, no te deja generar empleo, digo para las empresas que también están esperando esto, porque no únicamente el consumidor final el que espera una solución a todo esto, también lo esperan los empresarios, también esperan los dueños de los negocios, los que manejan una pyme, para ver qué es lo que pueden hacer. Y Caputo te dice que los mejores 18 meses de la República Argentina están por venir. Contame, Caputo, cómo. ¿Quién va a invertir pensando que todos estos recortes que le acabo de decir que no son invento mío, los pueden buscar de donde quieran? Incluso en el boletín oficial están ahí todos los informes. No sé cómo van a hacer, obviamente, o cómo va a ser Caputo para que todo esto no le importe a un inversor y venga y piense en la Argentina que tiene que invertir algo y lo primero que piensa un inversor es decir, ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí recuperar esa inversión? Nadie. Bueno, es importante lo que está pasando internamente, con las cuentas truchas, no truchas, movimientos, intentos de sabotaje político. Es importante y lo tendrán que resolver ellos. Pero no nos olvidemos de todo esto, ¿eh? De esto no se está hablando mucho y es muy preocupante, porque si hoy estamos como estamos, caída sistemática, hoy la capacidad instalada en la República Argentina es del 40%. A ver, más clarito, de 10 máquinas que hay en la Argentina, 6 están paradas. ¿Y eso qué es? Falta de actividad. Y después falta de trabajo.
Y después falta de actividad económica. Te empieza a cerrar el kiosco de la esquina, vos no tienes para pagar y se empieza a cortar la cadena de pago. Fin, como diría Adorni.